Son las 17:20 y como ya lo dijimos, ya tenemos la presencia de la abogada Jessica Jaramillo. Ella es candidata asambleísta del partido Avanza, listas 8 por el distrito Centro-Sur de Pichincha. A ver, vamos a hablar, Jessica, acerca de lo que usted está proponiendo. Usted siempre ha dicho que va a impulsar una fiscalización sobre los recursos de obras públicas. ¿Qué es lo que ha faltado entonces en la actual Asamblea Nacional? Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo a la audiencia. Le cuento que este sol, que ya lo extrañábamos en Quito, hoy nos ha dado un cansancio mayor porque hemos recorrido mucho el centro de Quito. Yo estoy caminando entre 5 y 6 horas diarias, hablando con la gente, conversando, preguntándole, y me da mucha pena el desazón que hay en la sociedad. Esta es mi primera vez, y la primera vez siempre es cansado y uno va aprendiendo. Pero en esta primera campaña yo voy intentando escuchar más a la gente para poder darle una respuesta cuando lleguemos a la Asamblea Nacional. Hay mucha fe también en los actores nuevos, como es mi caso. La gente me ha recibido muy bien, pese a esta desazón sobre la política. Lo que me dicen es gente nueva, preparada, profesional, nos hace falta. Pero claro, muchas de las veces el ser preparado no es suficiente. ¿Por qué? Porque hay que fiscalizar los recursos públicos, y cuando no se ha tenido, y quizá esta es la deuda más grande de esta asamblea que sale, presidido lamentablemente por una mujer, y presidida la comisión de fiscalización lamentablemente por una mujer, que es la señora María José Carrión, que está nuevamente intentando reelegirse por el centro sur de Quito, lo que decimos es: necesitamos gente de manera independiente, una asamblea que legisle de manera independiente y que fiscalice de manera independiente. ¿Por qué? Porque al tener independencia no tiene este nexo con el legislativo ni con otras funciones del Estado que le impidan hacer su trabajo como corresponde. Y fiscalizar precisamente es hacer el control sobre el uso de los recursos públicos, que al final del día son recursos de todas y de todos, porque todos le pagamos impuestos, contribuciones. Ahora peor, le vamos a pagar no solamente al municipio contribución de mejoras, sino al gobierno nacional la contribución de mejoras. Entonces, mayor razón tenemos para entrar a fiscalizar, y obviamente cuando entremos a legislar vamos a derogar esas leyes que han sido leyes injustas. Abogada Jessica Jaramillo, candidata asambleísta del partido Avanza. Muchos candidatos a la asamblea, muchas personas han venido acá y han dicho que van a derogar muchas leyes y otras a reformar. ¿Qué es lo que está sucediendo ya en cuestiones de leyes aquí en el país? Bueno, tenemos una serie de normas que yo lo planteo así, ¿no? El hecho de que tengamos muchas normas no significa que todas sean buenas. Es decir, el haber dicho que hago 30 normas al mes no significa que sean buenas y que pueda ser de utilidad para la gente. Necesitamos una sola norma, pero que realmente sea la que beneficie a los ciudadanos. Por ejemplo, una de las propuestas que nosotros tenemos es la ley de segunda oportunidad, que permite la reactivación productiva. Otra de las cuestiones en las que me he enfocado esta semana, sobre todo porque he escuchado mucho la demanda de la gente, es los temas de seguridad. Tenemos un problema grave en seguridad. Muchas de las veces en Quito no se puede caminar con tranquilidad. La semana pasada que estaba en algunos negocios y veía los barrotes, decía, es impresionante cómo el simple hecho de tener barrotes en una tienda, en un barrio popular, en un barrio del sur de Quito, en Guamaní, en Chizogallo, ¿no es cierto? Eso demuestra que hay inseguridad en la población. Entonces, aquí hay que reclamarle no solamente al ministro del Interior, que aprovechando la oportunidad hay que decirle es el que es cabeza de lista de la Asamblea Nacional, sino que además hay que reclamarle también al municipio, porque claro, la gestión de los espacios públicos es terrible. Mire, ayer quisimos entrar a hacer actividad física en un parque, sin camisetas, sin que esto sea un acto político, y de repente el dirigente barrial, que había sido, además de hecho, no de derecho, es decir, no era legal, había sido el dueño del parque. Y entonces no nos dejó entrar a quienes queríamos hacer deporte, pero 5 minutos después vimos cómo entraba al parque gente a tomar, a jugar baraja, y eso genera inseguridad. Entonces, ¿a quién le compete la administración de los espacios públicos en el municipio? En Quito es al municipio. Y también, obviamente, la gestión de la Policía Nacional, que no es completamente eficiente. El tema de la inseguridad y la droga no ha sido completamente solucionado por ese gobierno. Conversamos con la abogada Jessica Jaramillo, candidata asambleísta por el partido Avanza por el distrito Centro Sur. A ver, Jessica, vamos
por un tema. Estábamos hablando ahorita de seguridad, pero nos quedamos con lo económico que estábamos hablando. Es acerca de esto del presupuesto participativo, la ley de la segunda oportunidad, le he oído hablar a usted. Aparte de eso, de la economía popular y solidaria. Y esto de la política tributaria estable, ¿de qué es? ¿Podríamos todo tal vez es un ampliar? conjunto, mi vida. Esto es políticas integrales. Cuando hacemos leyes, los asambleístas tenemos que revisar que esto sea integral. Es decir, la política tributaria, nosotros planteamos 8 años de equidad tributaria, 8 años sin un impuesto más, revisando y derogando los impuestos que estén, como por ejemplo el anticipo, el impuesto a la renta. Pero esto va de la mano con la reactivación del aparato productivo del Estado y va de la mano también con la creación de nuevas empresas, va de la mano con una reforma a la ley de compañías para poder crear nuevas empresas y para poder cerrar las empresas que estén sin utilidad, ¿no es cierto?, sin usarse, sin que hayan caído en la inactividad. Y otra de las cuestiones, esto en el ámbito empresarial, pero en el ámbito de la economía popular y solidaria, hay que ir a revisar qué es lo que está pasando con las cooperativas, principalmente con las cooperativas de ahorro y crédito, quienes van a inyectar este capital, sobre todo en este sector que es más popular y solidario. ¿Qué es lo que está pasando con las cooperativas? Actualmente tengo un listado que me hicieron llegar las cooperativas, de 200 cooperativas de ahorro y crédito que han sido pequeñas y que por ende han sido absorbidas por cooperativas grandes. Lo que significa es que hemos vuelto a este sistema de que el capital más grande se come al más chico. Y obviamente ahí ya hay una pérdida enorme entre quienes quieren hacer una caja común, quieren tener mayores espacios, ¿no es cierto?, de trabajo, financiarse mejor. Y claro, yo no puedo tratar a las cooperativas de ahorro y crédito que tienen poco presupuesto, no es tan grande el presupuesto, como a los bancos. No se puede tratar de esa manera, por eso es que se llama economía popular y solidaria. En el ámbito del presupuesto público, yo tengo una experiencia de trabajo, hice una investigación sobre cómo se utiliza el presupuesto en la administración zonal Quitumbe, porque claro, yo vivo en Quitumbe, entonces me es mucha más cercana a la realidad. Y lamentablemente, mi estimada, el presupuesto participativo, que es parte del modelo de gestión, no se cumple más allá del 6% del presupuesto municipal. Es decir, que lo que se reparte a las administraciones zonales para que puedan hacer la obra no es más allá del 25%. Y lamentablemente las administraciones zonales han sido utilizadas como una especie de pacto político, digamos así. Por ejemplo, la administración zonal Quitumbe en la actualidad está entregada a través de un tercero al concejal Edi Sánchez. Y yo no me atrevo a decir, porque no me consta, ¿no es cierto?, que haya a lo mejor algo dudoso por allí, pero sí me atrevo a decir que el mal manejo de la administración se está reflejando ahora en que hay un movimiento político detrás, que hay un uso de servidores de esa administración municipal para impulsar un movimiento político, y eso no es correcto. Y además de eso, utilizar una campaña de asambleístas en donde usted solo puede ir a legislar y a fiscalizar para decirle a la gente que le va a dar obra, es mentir. O sea, la gente hoy, los ecuatorianos, los quiteños y las quiteñas, y sobre todo la gente del sur de Quito, que no vayan a creer que la gente del sur de Quito es gente que no tiene conocimiento, que no tiene preparación. Eso es un error. Yo creo que la gente le va a saber decir ahora a las actuales asambleístas y a los actuales dirigentes del municipio que no estamos de acuerdo en cómo se ha venido gestionando la ciudad y cómo se ha venido gestionando el país. Jessica Jaramillo, usted ha hablado acerca de la situación también que están viviendo las administraciones zonales. Sin embargo, sería bueno conocer por qué usted quiere ser asambleísta, especialmente del distrito Centro-Sur. ¿Qué necesidades usted ve? Ha hablado acerca de la seguridad, ha hablado de la situación también que están viviendo, pero sin embargo hay un problema social también que se debe analizar, y este es el consumo de drogas por parte de los adolescentes y niños, no solamente en el sector sur, en el sector norte, en los valles. Entonces esta situación como que es un problema ya a nivel general de preocupación. ¿Cómo usted, a través de leyes en la Asamblea Nacional, puede ayudar para proteger a este importante sector, a esta importante población de la patria? Primero hay que derogar la tabla que permite la aportación y la tenencia de droga en un porcentaje.
creo que hay que eliminarla, definitivamente, porque quizá eso ha permitido que haya lo que denominamos el microtráfico. Pero para que exista el microtráfico, que es quizá los sectores más vulnerables, son los que están tentados, quien no tiene trabajo, quien a lo mejor tiene una condición difícil, está tentado a ser parte de esta red de microtráfico. Pero hay que atacar también a quienes están detrás, porque para que exista el microtráfico, alguien tiene que suministrarlo. Y creo que ese combate en este gobierno también es una deuda, y hay que reclamarle al ministro del Interior, que está de candidato por Alianza País a la Asamblea Nacional. Eso por un lado. Por otro lado, yo voy a impulsar una ley de prevención de violencias. Aquí hay varios ámbitos. Yo he venido trabajando mucho en el tema embarazo adolescente, que es uno de mis compromisos. Creo que en el país no se han hecho bien las cosas, sobre todo en temas de política pública, para poder prevenir el embarazo adolescente, y somos el país con la segunda tasa más alta de América Latina, después de México, en embarazo adolescente. Por otro lado, la ley de prevención integral de violencia tiene que enfocarse en el ámbito de seguridad, también en el ámbito educacional, políticas conjuntas, integrales, porque no solamente depende del policía que está atrás de la UPC, depende de todo lo que le dé el Estado, los recursos que pueda tener el Estado y hasta dónde pueda o no actuar. Y también depende de cómo está funcionando la institucionalidad y también del municipio de Quito, de cómo gestiona los espacios públicos. Usted nombra mucho al municipio de Quito. ¿Qué es lo que le está faltando en este caso al municipio de Quito? Porque usted siempre desde el inicio está enfocándose y direccionándose hacia ese sector. Lo que pasa es que esto es una visión integral. El Estado, uno tiene que aprender a reconocer que el Estado, ¿no es cierto?, no es una propiedad de nadie. Y el Estado es esta organización jurídico-política de la sociedad que ¿en dónde lo vemos reflejado? En el gobierno nacional y en el municipio. Entonces cada uno tiene competencias. Las competencias del espacio público le corresponden al municipio y le falta mucha acción, sobre todo en temas de transporte público. Por ejemplo, hoy vemos que la inseguridad está incluso hasta en los buses. La gente que se traslada de un lado a otro, que en el caso de las personas que vivimos en el sur, podemos viajar hasta 3, 4 o 5 horas dentro de un transporte público. Y somos sujetos muchas de las veces de robo o de arranches. Entonces eso no es controlado dentro del espacio público. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con visión de seguridad tiene que ver con el gobierno nacional. Me refiero a que hay un orden institucional que tiene que cumplirse. Aplicarse. Exactamente, que tiene que aplicarse. Y es cierto, yo creo que ha faltado gestión de ambas partes, no solamente del gobierno y también del municipio. Conversamos en esta tarde con la abogada Jessica Jaramillo, candidata asambleísta del partido Avanza por el distrito Centro Sur. Jessica, una pregunta. También usted ha hablado acerca de la revisión del sistema de becas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Y qué es lo que usted propondría en el caso de ser elegida como asambleísta? Bueno, hay que revisar primero la Ley Orgánica de Educación Superior. Lo que planteamos desde Avanza, lista 8, es precisamente no un examen como se lo aplica ahora, sino un preuniversitario. Que una persona que estudia en el Colegio 5 de Junio y una persona que estudia en el Benalcázar pueda tener la misma oportunidad de ir a la universidad en las mismas condiciones. Durante este preuniversitario pueden igualarse los conocimientos. Que una persona que vive en Guamaní y una persona que vive, por ejemplo, en la González Suárez tengan la oportunidad de ir a la misma universidad pública, porque en países más desarrollados como Europa, por ejemplo, lo más importante es los fondos que se pueda dar de la educación hacia la universidad pública, y las universidades públicas son las mejores del mundo. Yo misma estudié en la Universidad Complutense de Madrid y créase que tiene un prestigio internacional que le permite además dar becas a otros estudiantes para que puedan ingresar a hacer sus estudios de posgrado. Sin embargo, mire, creo que al Ecuador le ha faltado más que interés, ¿no es cierto? Le ha faltado sentido común. Porque si nosotros tenemos recursos públicos asignados para la educación superior, lo más lógico era que en lugar de hacer una inversión en Yachay, que son 100 y pico de estudiantes, se pueda hacer una inversión y una inyección de capital mucho más fuerte a la Universidad Central del Ecuador, a la Escuela Politécnica Nacional, que ya venían trabajando algunos proyectos importantes. Entonces creo que ese sentido común debe llevarse a la Asamblea Nacional para hacer una asignación adecuada del presupuesto. Y mire usted por qué es tan importante la Asamblea Nacional, más incluso que el Ejecutivo. Porque en la Asamblea Nacional es quien aprueba el presupuesto general del Estado. Por ende, es la que aprueba en cuánto se va a gastar
en temas burocráticos, cuánto se va a gastar en inversión en educación, que nosotros como Avanza Lista 8 planteamos que sea el 6% del PIB para ponernos a nivel regional y no el 3% como lo suele aplicar hasta hoy el gobierno. En esta década en donde más se ha ganado en temas de petróleo, hemos invertido el 3% en educación. Jessica, por ejemplo, ¿cómo usted en este caso conversaría con las demás bancadas para lograr esta situación que usted dice con respecto a la educación? Creo que hay que hacerles un compromiso. Más allá de la cuestión ideológica, creo que está el compromiso de la gente por sacar este país adelante. Es cierto que con un voto no mucho se puede hacer, o con 3 o con 4, con 10 se puede hacer más. Sin embargo, si es que podemos conversar e instaurar el diálogo en la política nacional, el día de hoy está mal visto que uno se siente a conversar con otro de otro partido porque enseguida le dicen que es traidor, cuando no es así. Para trabajar por la gente, para trabajar por el país, para levantar este país, lo que más necesitamos es diálogo. Y por ende necesitamos una asamblea independiente que no le obedezca permanentemente al Ejecutivo, sino que sea capaz de ponerse de acuerdo, de decirle en esto sí estoy de acuerdo, pero en esto no estoy de acuerdo. Creo que eso es parte del sentido común que hay que devolverle a la política, darle dignidad a la política. Usted me decía, ¿por qué quiere ser asambleísta? Porque es necesario devolverle dignidad y calidad al servicio público, a la política. Mire usted, yo he visto candidatos de todo tinte y naturaleza. Hasta los que encuentran cachos son candidatos primeros en la lista de Alianza País. Sin embargo, Avanza Lista 8 le propone al Centro Sur de Quito que vaya una persona que no solamente es abogada, que no solamente tiene estudios de 4º nivel, porque quizá eso no es suficiente, sino que tiene una calidad humana para servir, que entiende las necesidades y los problemas y que ya le ha servido a Quito. Yo le hice al actual alcalde de Quito una fiscalización por recursos entregados a ciertas cooperativas de transporte por cerca de $32 millones para mejorar el servicio de transporte público en la ciudad. Y usted le pregunta a la gente cómo se siente en el transporte público y la gente le va a decir acosada, con peligro, con miedo, intranquilo. Y no se puede viajar así en paz a la casa. Jessica, usted sabe que la ley no tiene el carácter retroactivo. La fiscalización vendrá desde que, si usted gana una curul, desde ese momento. Entonces, desde ahí usted va a empezar a vigilar, empezará usted ya a analizar la situación. Creo que hay que empezar desde donde permite la ley, pero también hay que revisar qué es lo que se ha hecho con la gestión de recursos públicos en empresas públicas que no han sido tocadas. Hoy conocemos el caso de Petroecuador, pero me han hecho llegar además algunos documentos de empresas públicas que están con pérdidas en lugar de estar con ganancias. Y el Estado, los ecuatorianos, todos los ecuatorianos estamos pagando esas pérdidas. Entonces, hay que revisar qué recursos públicos han sido mal utilizados y qué bienes han sido mal habidos, porque los bienes mal habidos deben ser entregados al Estado, vendidos. ¿Para qué? Nuestra propuesta es para poder hacer un fondo permanente que vaya direccionado hacia la educación. Jessica, ya para finalizar, usted es muy joven, tiene 32 años. Así es. ¿Usted cree que una mujer se hace política o nace política? Bueno, en mi caso, yo creo que son las dos cosas, ¿no? Desde que era muy pequeña, mi madre me formó para hablar en público, hacía oratoria en el colegio, en la universidad. Y eso se nota. En la universidad fui dirigente estudiantil, en estos tiempos en donde el MPD todavía agarraba a garrotazos a los estudiantes que se le iban en contra, ¿no? Y claro, yo vengo de luchar contra. Yo estudié en la Universidad Central y me tocó enfrentarme con esa gente del MPD, que es gente que lamentablemente no quiere nada bueno para la educación. Y posteriormente me dediqué mucho a los temas de mujeres, gané una beca para poder ir a estudiar a España, regresé, vine a hacer otra maestría acá en la Universidad Andina, me he dedicado mucho a estudiar también, a prepararme, y todo, siempre lo que he hecho en consultoría, en asesoría y en temas académicos ha sido alrededor del Estado, ¿no? Alrededor de lo público, cómo se invierte mejor el presupuesto público, cómo podemos satisfacer mejor las necesidades de la gente, porque ese, en fin, al final del día es el objetivo del Estado, ¿no? El servir a la sociedad, el tener un mejor país. Y yo estoy convencida, creo que llegué a la edad precisa, teniendo una madurez
que me permite diferenciar las cosas y que me permite sobre todo tener esa posibilidad de no hipotecarme económicamente con nadie para poder servirle al país, porque solamente quienes podemos llegar con independencia a la Asamblea Nacional vamos a trabajar realmente por el país. Y créase, mi querida, este es el primer paso que damos en materia política. Va a saber más de nosotros la ciudad de Quito. Jessica, queremos agradecerle por su presencia, sobre todo por hablar sobre los planes que tiene en el caso de ganar una curul. ¿Y cómo va en las encuestas? Yo bastante bien, para ser primera vez. Créase que les estamos pisando los talones a algunos. Justamente la semana pasada nos dieron una lectura de encuestas que tuvimos. Estamos bastante bien, la gente nos ha acogido bastante bien. Ahora lo que necesitamos es que nuestros vecinos del centro sur de Quito sepan que aquí hay una persona que no le va a fallar. Yo soy Jessica Jaramillo, soy de Avanza Lista 8 y le pido a nuestros vecinos que este 19 de febrero pueda ir a votar pensando en sus hijos, pensando en su familia, pensando en el país que quiere para mañana. Por eso, marca todo, vota 8. Conversamos con la abogada Jessica Jaramillo, candidata asambleísta del partido Avanza Listas 8 por el distrito Centro Sur.